Hola, buen día. Mi nombre es Ana Lidia Campos Salgado y soy integrante del equipo número 1, el cual está conformado por Julia Castillo, Marlene Chía y Mariana Contreras. Bueno, el programa del cual les hablaré a continuación lo dirijo junto con ellas y en el transcurso de esta grabación ellas irán exponiendo sus ideas, técnicas, instrumentos, puntos de vista que hayan empleado, que hayan adquirido a lo largo de este programa. Bueno, para empezar a adentrarnos un poco más a este video, a saber el contexto de quiero mencionar que yo dirijo un programa de prevención a la violencia comunitaria, con el cual trabajo con jóvenes que son miembros de pandillas. Antes de explicar un poco más mi programa, quiero dejar en claro el concepto en sí de lo que es un programa de prevención. En sí, este es una serie de acciones, actividades que se realizan para poder así tener en cuenta las necesidades, el contexto, su adaptabilidad sobre los participantes, más así también poder cumplir con los objetivos que han sido planteados desde un principio en la realización del programa. Entonces, ahora bien, mi programa consiste en erradicar la violencia que puede existir en una comunidad o en un vecindario. Más que nada para que también sea bueno para tanto para los jóvenes como para los que viven en esa comunidad, para que ya no exista ese tipo de problemáticas, ya no exista la delincuencia, no vaya a haber conflictos, pues ya sea de robos, problemáticas, actos violentos más que nada. Entonces, este es el propósito de este programa, que todo esto se pueda disminuir para que también los jóvenes ya no sigan en ese tipo de grupos y que puedan ser personas pues con una buena educación, profesionistas y que ya no vayan por malos pasos. Entonces este programa más que nada lo realicé para eso, para que se pueda erradicar todo eso y pues que puedan tener una vida plena y además pues que tengan un futuro pues brillante. Bueno, ya después de haberles platicado un poco más sobre el programa al cual dirijo, quiero mencionar algunas de las técnicas que utilizo para la recopilación de información. Las utilizo tanto con los jóvenes como también con la población en sí. La primera es la del censo participativo. Bueno, primero que nada, un censo consiste en un conjunto de actividades que son destinadas para la recopilación, el análisis y también pues la recogida de información, ¿no? Es sobre cómo es la situación, ya sea social, económica de la población. Es decir, esto del censo participativo se enfoca en la población. Se puede hacer tanto con grupos pequeños como también con grupos grandes. Más que nada es con el objetivo de conocer en sí la comunidad en la que pues la problemática se encuentra, o más que nada en este caso pues serían los jóvenes, en donde ellos se desenvuelven e interactúan. Entonces ahí es donde nosotros como evaluadores podemos analizar cuál es el contexto en el cual ellos se encuentran, y más aparte así poder determinar cuáles son los factores que son los que pues llegan a causar todo este tipo de problemáticas. Entonces también así poder pues ver cuál es el compromiso que tiene esta población al programa que estamos pues queriendo implementar en ellos. Entonces así es como nosotros sabemos si ellos pues quieren intervenir, quieren estar dentro del programa, realizan las actividades que les pedimos, nos apoyan tanto con información como con sus puntos de vista, al contestar preguntas, al realizar debates, discusiones, etc. Entonces ahí es donde nosotros vemos el compromiso que ellos tienen hacia el programa que nosotros pues les estamos presentando. Asimismo, como es importante pues el compromiso que ellos tengan, pues así también a nosotros nos va a ayudar pues todo lo que ellos quieran aportar, porque sería muy
enriquecedor para el análisis y para la recolección de información que nosotros necesitamos para poder llegar a la problemática y poderle dar un fin a esto. Entonces es muy importante la implementación de esta técnica para así saber si la población va a apoyar, va a aportar, y pues que también sea más fácil la búsqueda de una solución a un problema o a una situación que estén padeciendo, ¿no? En este caso pues son los grupos de pandillas, que bueno, pues puede ser pues peligrosos, porque también pues pueden afectar, como ya lo había mencionado, a la sociedad, a la comunidad en la que se encuentran, y aparte pues pueden realizar actos violentos, actos de delincuencia, pueden asaltar, pueden robar, pueden hacer muchas cosas en ese tipo de grupos, pueden drogarse. Entonces más que nada es para poder prevenir tanto a la población, pero más que nada es a los jóvenes, a que ya no sigan en ese tipo de grupos, porque esto les puede perjudicar, y pues que poderles abrir los ojos y que pues puedan comprender la situación en la que están, todo lo que están realizando, estando pues muy jóvenes. Entonces que sepan que también pueden tener pues una salida, pero que pues que ellos sepan que se pueden recuperar de esto, y que también hay una solución para ya no estar en este tipo de grupos, porque ellos también tienen que estar conscientes de que no nada más afectan tanto a su lado personal, que son sus familiares, sus papás, etcétera, sino también a todo lo que está en su alrededor, que puede ser sus vecinos o amigos o así. Entonces que ellos también tengan en cuenta ese tipo de factores en los cuales pues intervienen. Bueno, asimismo, como también es saber todo eso de la población, el saber si quieren aportar, si quieren apoyar, todo eso para saber si nos pueden proporcionar información sobre su punto de vista, y así. También para la realización de esta técnica se tiene que hacer un croquis. En ese croquis se plasma lo que son pues el área, el entorno o el hábitat donde pues los participantes se encuentran. Ahí también se plasman lo que es las viviendas, las instituciones, las familias, que son tanto afectadas como también pueden ser parte del detonante de por qué los jóvenes son parte de este grupo de pandillas, ¿no? De igual forma que también es importante el platicar con los participantes, ya sea también pues con el vecindario o también como con los jóvenes, saber sus puntos de vista, podernos adentrar a cómo es que ellos piensan acerca de la problemática que están padeciendo. También al implementar esta técnica se tiene que realizar un croquis. Ese croquis es sobre el área en donde ellos se encuentran. En sí es como pues el contexto, el entorno, el hábitat donde ellos están. Entonces ahí es donde se plasman lo que es las instituciones, las viviendas y también las familias, tanto que son las afectadas como también las que son parte del detonante de por qué los jóvenes son parte de este grupo de delincuentes. Entonces ahí con ese croquis, o también que se le puede conocer como mapeo de efectores, es ahí donde nosotros como evaluadores vamos a poder tener pues una visión sobre pues dónde es donde ellos se desenvuelven, y así poder tener pues un poquito más de un panorama más amplio, pero más aparte tener ese conocimiento de pues dónde ellos viven y cómo es que ellos se sienten al respecto sobre pues su entorno y todo lo que también pues influye en ellos. Entonces es importante pues tener en cuenta este tipo de técnica para la implementación de un programa que puede ser sobre alguna problemática en específico o también que sea para jóvenes. Ahora bien, otra técnica que me gusta implementar es la observación en terreno, que esa, pues como bien lo dice su nombre, es una observación pero directa, detallada, donde ahí permite pues uno como observador pues identificar cuáles son los comportamientos, cuáles son los aspectos que tiene el participante al cual estamos analizando, más aparte también
que estos observadores tengan una capacitación o una guía sobre cómo poder pues absorber todo lo que son los puntos de vista, las opiniones, todo lo que den pues los que nos quieran apoyar en el programa, porque todo eso también puede influir al momento de la recopilación de información y al plasmarla. Sí se tiene que tener en cuenta las opiniones de ellos, claro que sí, pero no del todo, porque también es importante tener una opinión subjetiva y no nada más irnos por lo que los participantes nos dicen, sino también irnos por lo que nosotros estamos observando, estamos analizando, estamos viendo, porque pues no nada más es estar de que con las opiniones, sino también pues lo que nosotros pensamos, nuestro punto de vista. Y además pues todo está fundamentado por todo lo que nosotros investigamos y analizamos para poder realizar este tipo de técnica. De igual forma, este tipo de técnica también es pues complementaria a lo que son las encuestas y las entrevistas. También pues aquí lo que más que nada se quiere dar a entender, o el propósito de esta técnica, es que los que son externos al programa, al momento de ver en qué consiste, saber su objetivo y todo, pues que ellos puedan entender a lo que el observador quiso expresar, o sea, de que lo vean tal y como ocurrió, porque eso es lo que el observador quiere hacer, esa es su función, poder analizar detalladamente todo lo que se le llegue a presentar sobre algún aspecto o factor importantísimo para la problemática a la cual estamos analizando o estudiando. Entonces ese es su propósito, o sea, de que dar a entender a los que están fuera del programa o también de los que son participantes el cómo él observó las cosas, pero obviamente él lo va a detallar, él lo va a describir tal y como ocurrió, para que, por ejemplo, tú te pongas en sus zapatos y digas de que, ok, así lo vio él, fue la perspectiva de él, ok, así pasaron, así sucedió. Pero también obviamente pues es válido el poder tener un panorama distinto, las perspectivas diferentes, pero más que nada es eso, que el observador te muestre las cosas tal y como sucedieron, como pasó en la situación, o lo que estén viviendo los jóvenes, o también cómo lo esté viviendo la comunidad en sí. Por otro lado, otra técnica que también quise implementar y se me hizo muy interesante, y también que pues quedaba bien con la situación que estaba analizando, es la de historia de vida, que esa también es muy utilizada por los antropólogos y consiste en realizar 2 o 3 entrevistas a una persona que sea muy representativa sobre la realidad o el contexto en el cual nosotros estamos investigando y buscando información, con el fin de reconstruir, por medio de todas las preguntas, reconstruir su vida, saber los aspectos culturales, los aspectos sociales, personales, que tenga el participante que pues va a ser entrevistado. En este caso yo lo quise realizar de forma de, si son 2 entrevistas o 3, podérselo hacer a 2 personas, para así tener 2 perspectivas distintas. A una se lo haría que sea parte de la comunidad, del vecindario, y a otro sería a un joven de la pandilla. Saber las dos opiniones, cómo es que ellos ven la problemática, para así también pues tener en cuenta los factores que tienen cada uno, y así poder hacer un análisis de todo eso, un diagnóstico sobre la problemática, para así plantearla y poder llegar a una solución. Más aparte, esta técnica, como les digo, es muy importante, porque de ahí es donde pues vamos a poder conocer el detonante, los aspectos que hay detrás, y poder crear un vínculo de confianza con el joven para que se pueda abrir con nosotros y que nos pueda platicar su vida, ya sea su pasado, y así también tener como
información más detallada, más recabada y así poder pues comprender mejor la situación, ponerse en los zapatos del participante, del joven, y así poderlo ayudar para que pueda salir de ese tipo de grupos. Otro punto de destacar sobre esta técnica es que se utiliza mucho para los proyectos con jóvenes, ya que pues ahí se plasman o lo que más se encuentran son problemáticas, pues las más comunes, que son drogadicción, alcoholismo, delincuencia, todo lo que pues un joven pues a esa edad, pues por pura curiosidad o por rebeldía, también pues se adentra en ese tipo de situaciones. Entonces, en esta técnica, pues es muy viable para eso, para poderlo implementar con jóvenes y más aparte así, después de tener esa problemática, saber lo de el por qué quisieron adentrarse a ese mundo de delincuencia, peligroso y todo, pues poderles dar como una capacitación que comprendan la situación que estaban padeciendo, más aparte así, pues que pueda haber una inserción laboral y que puedan pues pensar en su futuro, que vuelvan a los estudios y que ya no sigan en esos malos pasos. Por último, no queda más que decir que es fundamental el uso e implementación de estas técnicas y actividades en los programas. En este caso fue uno de prevención a la violencia comunitaria y más que nada ayudan a la recopilación de información, a que sea más detallada, más clara, más precisa, además de que pues son un gran aporte para generar un vínculo de confianza con los participantes, poder conocer sus puntos de vista, sus experiencias y yo como evaluadora pues tener mi propio punto de vista sobre la situación, poderlo comparar con el de ellos y así poder plantear correctamente la problemática y posteriormente darle una solución. Entonces sí, más que nada sería eso. Es todo por mi parte y muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Marlene Ideche Delgado y el día de hoy voy a hablar acerca del tema de la prevención de la violencia comunitaria. En este caso, yo como investigadora estaré trabajando con chicos que son miembros de alguna pandilla. Y bien, para recaudar los datos cualitativos estaré utilizando una entrevista a informantes. Y básicamente en ella se elegirá a un integrante del grupo que fungirá como un líder o como un representante y me ayudará a recaudar toda esa información personal y también pues grupal o de la comunidad. Con ella me apoyaré para saber un poquito más de ellos, de cómo es su pensar, de cómo interactúan entre sí y sus metas, tal vez, algo que tal vez a simple vista no se pueda ver. Y bueno, esta entrevista será semiestructurada, ya que me gustaría como ir interviniendo con preguntas que vayan surgiendo. Esto para, como ya lo dije, para tener un poco más de información. Y, bueno, y bien, en segunda instancia, para recuperar o para recaudar toda la información cuantitativa, estaré aplicando encuestas a los jóvenes. Esto para saber un poco más de su persona, de aspectos de la comunidad, de la colonia, y saber el por qué surge o por qué surgió este tipo de pandillas y pues ver si está afectando a la comunidad y tanto, bueno, más bien si está afectando a la comunidad y a los chicos miembros de ellas. Entonces, en estas encuestas se pondrán preguntas acerca de el nivel de estudios que tienen, con quienes viven, con quienes se criaron, tal vez pues con los papás, con los abuelitos, con algún hermano. Eso influye mucho respecto a la persona a la personalidad, al ámbito personal del chico y
al no tener muchas veces una figura materna y paterna, se puede llegar a corromper ahí, pues ese balance, ¿no? En el que el chico no tiene alguna guía, no tiene alguna guía que le ayude, que le diga que está bien y que está mal, que lo vaya guiando por el buen camino. Entonces también se puede adentrar aquí aspectos económicos que también influyen mucho en el bienestar y en el progreso del adolescente, del chico. Y esta información que se obtenga me ayudará para tener datos más precisos, datos más numéricos, y en ella pueda realizar algunas gráficas, tablas que me vayan a ayudar tal vez a canalizar este grupo o esta problemática que esté existiendo, y llevarla pues con las autoridades que serán las encargadas en dar apoyos, ¿no? Y bien, también quiero mencionar acerca del análisis FODA, que como sabemos viene siendo las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que puede llegar a tener una organización, un grupo o individualmente, uno como persona. Y bien, en base a toda la información recaudada con anterioridad de la entrevista y de las encuestas, se puede sacar esa información y en este caso la primera sería la fortaleza. Podría saber si los chicos pueden llegar a tener actitudes o habilidades que tal vez sí y ellos no saben que las tienen y no las sacan a flote. Y bien, y esos son aspectos muy importantes que se pueden tomar en cuenta y muchas veces no tienen a alguien que los esté ayudando a saber que tienen mucho para dar, muchísimo para dar, pero muchas veces se quedan estancados y pues no tienen ayuda por parte de su familia. Y bien, también como son gran parte son jóvenes, ellos ven un refugio y ven como una hermandad, donde ellos mismos se apoyan, pero se apoyan entre comillas, porque muchas veces pueden llegar al vandalismo, a la drogadicción, al alcoholismo, y se van por un mal camino que no les ayuda en lo absoluto, en nada, en ningún ámbito. Y ellos no ven salida, solamente ese es su mundo, es su burbuja y no ven más allá, porque no hay nadie que los esté guiando, no hay nadie que les diga que está bien y que está mal. Y con esto doy paso al segundo, que vienen siendo las oportunidades. Muchas veces estos grupos tienden a tener muchísimas oportunidades enfrente que no las ven o muchas veces las pasan de apercibida, y en estos casos en comunidades marginadas o donde existe el vandalismo, que existen pandillas, el gobierno muchas veces los apoya dándoles beca, tal vez les apoya creando ferias de empleo, los apoya creando parques recreativos, sí tienen el apoyo, pero como ya lo he mencionado, no hay una guía que los ayude, que tengan ese soporte y que les abra los ojos, ¿no? Porque, pues, como bien sabemos, en la adolescencia, parte de la juventud, este, tiende a cerrarse y a no escuchar, opiniones, a no escuchar sugerencias. Y bien, en tercero, perdón, sería las debilidades. Estas debilidades vendrían siendo, pues, tal vez un miedo, ese miedo a no saber qué hacer con su vida, a no saber, qué sigue. Tal vez sí, algunos terminaron la primaria, algunos terminaron la secundaria y ya no supieron, qué hacer con su vida, qué rumbo tomar, y muchas veces afecta por parte de la familia, que no tienen ese apoyo y pues tienden a irse por el mal camino, ¿no? Por las decisiones fáciles, y bien, nosotros como, bueno, más bien yo como investigadora,
estaría recaudando estos datos para canalizarlos, ¿no? Y llevarlos con alguna dependencia de gobierno que se encargue en darle lo mejor a estos chicos, ver las necesidades que tienen para afrontarlas, ¿no? Para darles el apoyo. Y la última sería las amenazas. Estas, por ejemplo, podrían ser que tengan mala influencia pues de sus compañeros del grupo, que los influencien, que lleguen a estar en las drogas, a estar metidos en el alcoholismo, en el vandalismo igualmente, y eso sería una amenaza, algo que no les está ayudando para nada en su vida, en el aspecto laboral, académico y también en el personal, ya que esto repercute en esos ámbitos y no los deja progresar y son verdaderamente amenazas que en este caso se quiere lograr erradicar. Y pues esto no es de la noche a la mañana, esto no se va a quitar de la noche a la mañana, porque muchas veces lo traen muy arraigado, surge, como ya lo he mencionado, una hermandad, y más que nada ya se consideran una familia, entonces, también como una investigación. Como toda investigación lleva un proceso que muchas veces tardan años en que se llegue a culminar y que se llegue a ver un verdadero progreso. Y en este caso, pues puede pasar así, que como ya lo mencioné, no es de la noche a la mañana que vaya a surgir el cambio. De poco a poco hay que realizar pues estas entrevistas, encuestas que nos vaya arrojando información, y esa información nos va a servir para dar pie a las necesidades, a las problemáticas que tienen estas comunidades, estos grupos, y poderles ayudar. Y bueno, la información primaria la estaré abordando con base a la entrevista y a las encuestas que previamente habré realizado. Esto para obtener información original, ya que recordemos que es todos aquellos datos que el propio investigador recaudó para darle seguimiento a ese problema o necesidad que llega a tener el grupo en específico que con el que se está trabajando, ¿no? Y en este caso, pues sería con los chicos, esa información que yo recaude de estas dos técnicas que he utilizado, me van a servir para apoyarlos, ¿no? O más bien canalizarlos, como ya había mencionado, con alguna dependencia de gobierno que les pueda ayudar. Y ya por último, quiero mencionar la información secundaria, que esta es toda esa información que ya está previamente investigada, que solamente la utilizaría para enriquecer un poco más mi investigación, para apoyarme. Y en este caso yo estaría utilizando pues alguna base de datos para investigar acerca de la historia, tal vez, de la fundación, de cómo se creó esa colonia, esa comunidad, ya que se tiene que ver ese trasfondo histórico muchas veces, para ver por qué hoy en día es así, esa colonia, esa comunidad, y cómo se creó este tipo de pandillas. Ahí puedes ver cómo fue su creación. Y bueno, como por ejemplo, yo vi un documental que data de los años 70, si mal no recuerdo, donde un reportero va a una colonia
que en sus tiempos era muy marginada, muy marginal, se llamaba La Coyotera. Entonces, este reportero hizo entrevistas a adolescentes y a adultos. Y en este caso, pues mencionaban que había prostitución, había muchas carencias, había drogadictos, alcohólicos por todos lados, incluso niños que se drogaban, perdón, a muy temprana edad. Entonces, lo que hizo el entrevistador fue ver diferentes puntos de vista desde diferentes edades y cómo les afectaba, ¿no? Porque en una entrevista a una adolescente mencionaba que cuando los niños jugaban solamente era hasta las 9 de la noche y era todo. ¿Por qué? Porque en la noche era cuando había más delincuencia, y por ende los niños muchas veces podían estar en peligro, ¿no? Y bueno, lo que yo pude notar al finalizar de ver ese documental, fue que eh, los habitantes de esa colonia eran personas que solamente llegaron ahí, vieron tierra sola y hicieron sus casas ahí. Eran casas pues de lámina, de cartón, de tablas, o sea, eran casas muy, muy pobres y y por esa situación el gobierno no los apoyaba, no tenían el apoyo y esto ocasionaba que las madres solteras tuvieran que trabajar en algo y pues la vía más fácil era o robar, que más que nada los hombres eran lo que hacían, robaban, y las mujeres pues se prostituían. Entonces, es lo que digo, o sea, tienes que ver ese trasfondo muchas veces histórico y ver por qué esa comunidad es así, por qué se crearon ese tipo de grupos vandálicos, muchas veces pandillas, etcétera. Existen muchísimos grupos y bueno, con esa información de documentales, de reportajes, también se puede ver un poco de, pues, de ese surgimiento. Y bueno, como conclusión, solo quiero decir que yo opté por estas técnicas de investigación porque se me hicieron las más aptas para el contexto y para el grupo con el que voy a estar trabajando. Este, y solamente hay que dejar en claro que en base, bueno, primeramente voy a utilizar la entrevista, entonces hay que tener ese lazo de confianza, para poder llegar a los demás chicos, ¿no? Conocerlos un poco más, adentrarme y saber, pues, cuáles son sus necesidades personales pues, de la comunidad, ¿no? En qué los está afectando, algo hay ahí que corrompe su progreso. Y bueno, recordemos que son chicos que pueden ser adolescentes, son jóvenes y muchas veces, aunque no lo dicen, pero uno necesita que los escuche, ¿no? Y tal vez con esta investigación se puedan abrir, porque es difícil que una persona se abra y más que nada estando así en pandillas, ¿no? Porque suelen ser unas personas fuertes, o sea, que no se llegan a expresar. Entonces, eso es lo que se quiere lograr, que ellos se expresen, ayudarnos mutuamente, ¿no? Que ellos me brinden información para que yo pueda apoyarlos, detectar las necesidades, las problemáticas que pueden llegar a tener y ayudarlos. Esa es la finalidad de esta investigación. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima. Bye. Hola, buen día. Mi nombre es Julia María Castillo Leal y como evaluadora participé en el programa de prevención de violencia comunitaria. Las técnicas que voy a utilizar son 3. La primera sería el informe pautado. Esta técnica es útil ya que se va a requerir sacar datos cualitativos y cuantitativos. También porque pues ayuda a ordenar la información
que se va a requerir y contribuir para los puntos de vista de otros actores dentro del mismo programa, es decir, otros que contribuyen con nosotros para hacer esto. Y así poder contar con diversas fuentes y diversos puntos de vista. Asimismo, cuando se realicen las observaciones a la comunidad y a los jóvenes, será más fácil ya tener un conocimiento previo sobre cómo se vive ahí, haciendo que el informe tenga un toque sobre cada aspecto que hay dentro de la comunidad y también ayudando a otros compañeros del proyecto que puedan formular mejores preguntas para sus entrevistas. Al momento de realizar este informe, pues se requiere una capacitación para que no vaya a ocurrir un error, que la información sea clara y así de manera, de calidad, fácil de interpretar y para poder sacar conclusiones. En lo personal, siento que es útil tener cierta información ya escrita de lo que es la violencia dentro de esta comunidad, de los jóvenes que la viven y los jóvenes que la llevan a cabo, para pues así ponerlo en práctica dentro de las siguientes técnicas que se van a utilizar. En base a lo que vendrá en el informe y los puntos que se tocarán, se realizarán mejores preguntas para nuestros cuestionarios del taller y para el grupo nominal que se llevará a cabo. La siguiente técnica es la del taller. El taller es un espacio físico para interactuar entre distintas personas, en este caso con jóvenes que andan en pandillas y malos pasos. Ayuda a que el joven reflexione y existan debates por diferencias de pensamiento o de acciones. Sería útil esta técnica porque tiene distintos tipos de talleres y esto nos ayudaría a obtener resultados rápidos y que los jóvenes se conozcan entre sí, conozcan por lo que han pasado cada uno y que conozcan también cómo pueden dejar esas pandillas para que exista esa reflexión, ese apoyo por parte de nosotros y así puedan seguir su vida y sus estudios lejos de las pandillas y de la violencia. Como ya mencioné, esta técnica cuenta con diversos tipos. Se estarán utilizando el de taller con aplicación de cuestionario, ya que como su nombre lo dice, se aplica un cuestionario al inicio de la reunión y después se habla acerca de lo que se contestó en cada pregunta. El cuestionario llevaría preguntas acerca de por qué decidieron entrar a una pandilla, si estudian o si estudiaron, si ya abandonaron los estudios, el por qué los abandonaron, también saber pues con quién viven, con quién conviven, cómo es su entorno. Todo esto pues para conocer mejor a los jóvenes, saber por qué se fueron a las pandillas y después hacer que cada uno cuente un poco su experiencia y percepción para llegar a estar en confianza e ir buscando posibles métodos de apoyo para ellos. También se utilizaría el taller de confrontación, que trata más o menos igual que el de cuestionario, ya que pues también lleva cuestionario, pero la única diferencia es que aquí pues habrá participantes que tienen diferencias entre sí y como pues el programa es acerca de la prevención de violencia, aquí pues vamos a procurar que participen jóvenes que están por el buen camino, pero que andan inclinándose a la violencia y las pandillas, así como también jóvenes que ya están en pandillas o que ya salieron de estas. Todo esto pues para que los jóvenes tomen conciencia de lo que se vive en las pandillas, del por qué iniciaron y el por qué decidieron salir de ellas, si es así. Saber si su vida en ellas es tan fácil como piensan y así pues crear una reflexión, una conciencia en todos esos jóvenes que andan buscando irse por los caminos que según ellos son fáciles. Que reflexionen para que pues continúen con sus estudios y con una vida que no tenga violencia. La tercera técnica es grupo nominal. Esta técnica también se basa en reuniones y en lo personal es mejor estar en comunicación con los jóvenes con problemas para conocerlos mejor, conocer lo que piensan y el por qué pues toman esas acciones y esas decisiones que hacen para así ya pues llegar a tomar cartas en el asunto. Esta técnica igual ayuda a obtener respuestas rápidas en base a los problemas y pues buscar soluciones. En nuestro caso pues
será en base a una problemática que es la violencia y pues sus factores dentro de esta, como son las pandillas, las drogas, el alcoholismo, entre otros. Aquí no existe la clasificación de perdedores o ganadores. Aquí pues todos son iguales, todos participan y vamos a procurar que sea aproximadamente 20 personas. Estas personas tienen que ser de la comunidad en la que se está haciendo el programa y pues él estará haciendo preguntas acerca de la violencia que se observa que se vive, de sus factores y también cuenta con votaciones, pero pues que una pregunta tenga mayor número, eso no quiere decir que sea la definitiva o la ganadora, pero pues sí se toma en cuenta ese aspecto de pues la violencia que han vivido más. Esta técnica nos ayudará a saber qué gran número de personas han vivido violencia y cómo la han vivido. También pues se pondrá en práctica la reflexión en ellos, sus pensamientos y sus ideas de una manera más individual. Los instrumentos que se van a utilizar en lo largo del programa y para las técnicas sería primero la escala de estimación. Esta se encarga de medir el nivel o desarrollo o nivel o grado de desarrollo del participante, las habilidades y las actitudes de este y pues tiene distintos como puntos a tomar y se ordenan pues también de diferente manera. Lo primero serían las fortalezas. Bueno, más que nada, antes de pensar con los puntos, este instrumento lo utilizaríamos más que nada para los cuestionarios. Al finalizar los cuestionarios, pues para evaluarlos. Y pues ahora sí, continuando con los puntos, el primero sería las fortalezas. Aquí nosotros vamos a escribir pues lo mejor del participante, lo bueno de él, lo que puede seguir desarrollando y como segundo serían las áreas de oportunidad. Aquí pues se tomarían en cuenta lo que el alumno no está haciendo bien o lo que le está fallando, lo que sí le está fallando o lo que le falta, pero pues evitaremos poner como de que no tiene reflexión o no esto. Más que nada sería como que le falta esto o puede trabajar en esto. Entonces, esos serían los puntos. También otro punto sería el de recomendaciones. Esto sería pues recomendaciones para el participante que puede mejorar y todo para ayudarlo, pero también pues puede ser recomendaciones para el autor, el actor principal que les está poniendo el cuestionario y también para el programa en general, para que pues exista una mejora, para saber pues recomendaciones en sí para todo. Y por último estaría el caso especial. Este puede ser positivo, felicitándole porque está mejorando, porque pues sí tiene iniciativa, o sería de manera negativa, poniendo pues que no está aportando, que no quiere trabajar o alguno de esos casos. Entonces pues de acuerdo a lo que esté sucediendo en el caso especial se pondría, y si no se requiere pues como quiera. El segundo instrumento de evaluación sería la lista de cotejo. Esta pues registra el desarrollo que va teniendo el participante, tomando en cuenta las fortalezas y las áreas de oportunidad. Pero pues serviría para la resolución de problemas y para tener autonomía. Este instrumento lo utilizaremos para evaluar pues el programa en general. Vamos a utilizarlo para evaluar el programa en general y también al participante. Bueno, en las ocasiones que se dé. También para saber pues si está funcionando el programa, si se está logrando, si se están tomando en cuenta a la comunidad, si pues se están llevando a cabo bien las técnicas, si los actores están participando de la manera adecuada. Y por el lado de evaluación a los participantes, para saber si ellos pues tienen iniciativa, si quieren participar, si quieren estar dentro o no,
Y esto más que nada la lista de cotejo se basa en nada más dos criterios, que puede ser sí y no. Y ya pues uno lo va a ir marcando dependiendo a lo que se esté pues viendo a lo largo de la evaluación. El tercer instrumento para evaluar sería la rúbrica. Esta cuenta con criterios un poco más específicos que los otros instrumentos. También cuenta con una escala de rangos y pues con un valor numérico y verbal. Aquí los rangos que vamos a utilizar serían excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente. Deficiente va a ser el último y excelente va a ser el primero. La ponderación que se va a utilizar sería, vamos a utilizar 5 criterios. Si esos 5 criterios el participante los tiene bien en excelente, pues debe dar a 100. Y de ahí nos vamos a basar para agregarle la ponderación a los otros rangos. Este instrumento de evaluación lo vamos a utilizar más que nada para las reuniones que se van a hacer de los talleres y del grupo nominal. Porque pues aquí es donde el participante pues se muestra más activo, es donde pues podemos ver su mejora, si con el pensamiento que inició y con el que ahora trae, para ver si pues está funcionando, si está mejorando o para ver pues las soluciones que se pueden dar a esto. Los criterios que vamos a utilizar sería pues si el participante está reflexionando acerca de la problemática, acerca de lo que sucede a su alrededor, acerca de lo que está viviendo y acerca del lugar en el que está. También si está trabajando en equipo, así como si está trabajando de manera individual, porque esto pues es importante porque pues debe trabajar en equipo, debe estar juntándose con sus demás compañeros participantes y también de manera individual, porque pues él debe de tomar conciencia por sí mismo y de tener una mejora por sí. También si se aportan soluciones al problema y si pues se muestran partícipes al querer mejorar, porque aunque uno los esté apoyando o les esté dando soluciones para mejorar, pues si en ellos no está el mejorar, no van a mejorar. Entonces hay que pues evaluar ese punto de que ellos mismos quieran mejorar por sí solo, de que no se les cierre el mundo y no se queden con que pues no van a salir adelante o ya no van a estudiar o así, no, que ellos mismos tomen en cuenta pues la situación en la que están viviendo, busquen una solución a su problema y logren salir adelante. Por eso este punto es muy importante. También pues para saber si están participando en las reuniones, si están participando en las actividades, todo eso pues se va a evaluar a los participantes. Las formas en las que se va a evaluar va a ser pues heteroevaluación, que los va a evaluar nosotros como actores de los programas, los vamos a evaluar y también vamos a hacer coevaluaciones entre ellos para que vean pues cómo sus compañeros los ven a ellos, cómo pues todos deben de participar entre sí, y estos son los puntos que vamos a tomar para evaluar. Los resultados se evalúan por medio de estudios con grupos de control, comparando a los jóvenes integrantes de pandillas a principios del programa y al final de él, analizando cómo se fueron desarrollando y cómo su pensamiento fue cambiando de parecer acerca de la violencia que se presentan en las pandillas. Para poder evaluar los resultados,
Es importante el uso de esta técnica, pues se pretende identificar qué puntos de la violencia comunitaria fueron los que más impactaron en los jóvenes al enterarse de los daños causados por las pandillas, y cómo lo que antes simplemente parecía un juego o solo el querer pertenecer a un grupo puede afectar a personas que no son pertenecientes de ellas. Es por eso que es importante que a la hora de dar resultados del programa se vea la comparación del antes de los grupos de pandillas y el después de cuando ya se integraron al proyecto. Pues ahí es en donde se verá si realmente hubo un impacto en los integrantes del proyecto o si solo fue algo sin importancia. En esta evaluación de resultados se necesita saber qué pasó al finalizar del proyecto, si el resultado en los jóvenes fue el que se esperaba desde un principio. Es por ello que se necesita de una guía de observación como parte de un instrumento, en donde se vaya analizando a los jóvenes y cómo es que se van desarrollando con este tema. ¿Qué es lo que les genera al visualizar el ambiente en donde están expuestos? Y cómo es que con toda esta información ellos van a realizar el cambio en su comunidad. Si bien los resultados no son sencillos de evaluar, pues como mencioné anteriormente, es necesario comparar a estos jóvenes con los chicos que eran al iniciar del proyecto, pues los resultados pueden tener dos caminos distintos. Uno puede ser meramente positivo, es decir, ellos deciden realizar un cambio. Realmente se sumergen en el tema y evitan que los efectos de las pandillas se sigan erradicando. Por ejemplo, ¿qué tal si un chico al momento de entrar a este proyecto tenía una idea muy errónea de lo que eran las pandillas? Porque tal vez para ellos es una forma de ser un juego, de pertenecer a un tipo de grupo en donde ellos se van a sentir aceptados, se van a sentir que tienen amigos y pues al momento de juntarse con otras pandillas ellos pueden llegar a los golpes, pueden llegar a hacer destrozos. Para ellos simplemente es algo como una identidad. Sin embargo, esto pues al momento de entrar en un proyecto, ellos sabrán que esto es algo muy equivocado, que el hacer daño, el causar destrozos, puede afectar a otras personas, incluso de su misma comunidad, no solo tanto en sus amigos, sino puede ser en su misma familia, con la familia de los compañeros, con los vecinos, incluso con la autoridad. Pero también puede tener un sentido contrario, en donde ellos se sientan negados, crean que al final de cuentas esto es un juego, que el proyecto lo vean como algo totalmente innecesario, pues se necesita también por parte de ambos, tanto de los grupos como de los que están realizando el proyecto, en donde los jóvenes vayan a hacer caso omiso al final del proyecto, en donde solamente el proyecto tenga un resultado completamente distinto al que ellos esperaban. Lo que podemos concluir de este apartado es que los resultados, al ser evaluados por la técnica estudio con grupos de control, puede ser contraproducente, pues al realizar una comparación entre el mismo grupo, el cual se hace una subdivisión para dicha comparación, puede provocar grietas en la evaluación, o sea, quedar inconclusa o simplemente una mala evaluación de resultados. Sin embargo, es la más necesaria. Por otro lado, los efectos e impactos se evaluarían con la técnica de apreciaciones rápidas. Si bien esta técnica es precisa, pues se encarga precisamente de evaluar un proyecto social en la cual podemos utilizar dinámicas diversas para su evaluación. Primeramente, se necesita evaluar la situación en la que los jóvenes se encuentran, qué es lo que sintieron al terminar el proyecto, su reacción, su sentir y qué es lo que expresan de saber todo lo que puede causar una pandilla. Después se lleva a cabo una dinámica en donde el joven puede expresar libremente con el resto del grupo
qué es lo que le impactó de todo lo visto en el proyecto y qué cree que debería de cambiar. Posterior a ello, el resto del grupo debería hacer exactamente lo mismo, expresar cómo se sienten, qué impacto hay sobre ellos, en donde así se pueda obtener un reporte completo tal cual de qué efectos y qué impactos tuvo en ellos. Al final, se debería de visualizar la comunidad si realmente los jóvenes pertenecientes a una pandilla fueron tan capaces de poner en práctica lo que aprendieron, y es ahí en donde el efecto será completamente claro. El uso de esta técnica es importante, pues nos ayuda a hacer de una forma rápida una evaluación a las situaciones de los jóvenes y al realizar un análisis sencillo de cuáles fueron los efectos en el joven. Esta técnica nos permite hacer una evaluación mediante dinámicas, que permitirá el fácil acceso a esta información proporcionada por los mismos jóvenes. Para evaluar los efectos e impactos, se necesita saber qué es lo que los jóvenes realmente pudieron sentir con este proyecto, qué le generó en ellos, en su persona, si ellos quieren realmente ser parte de esta violencia o simplemente ignorar el hecho de lo que causan estas pandillas. Tampoco se piensa creer que ellos son malas personas, más bien es crear conciencia de las cosas que genera un mal. Es por ello que para poder evaluar qué efectos tuvo en ellos y qué impacto hay en la comunidad de pandillas, es necesario utilizar como instrumento las encuestas, las cuales contengan preguntas muy sencillas como ¿qué sentiste con este proyecto? ¿Qué emociones pudiste sentir a lo largo del proyecto? ¿Qué causó en ti toda esta información? ¿Qué harías para cambiar a la comunidad? Y un sinfín de preguntas más. Se puede concluir en el apartado que la técnica de apreciaciones rápidas es bastante eficiente a la hora de analizar situaciones en proyectos sociales, ya que por lo poco que duran, o ya sean días o semanas, se necesita de una visualización rápida y eficaz, que al mismo tiempo nos deje realizar dinámicas con el grupo de jóvenes para compartir sus experiencias y posterior a ello saber qué fue lo que realmente les impactó de este proyecto. Por ejemplo, a la hora de realizar el proyecto, se necesita tener que identificar los sentimientos de los integrantes o de los jóvenes al momento de empezar el proyecto. Se necesita hacer una visualización muy rápida, ver la situación en la que están. Si bien en apreciaciones rápidas menciona que se necesita hacer un análisis o presentar cómo es la situación ahí. En este caso tenemos la situación a los jóvenes que son pertenecientes de una pandilla, en donde a ellos se les va a proporcionar información acerca de qué es lo que pasa cuando hay violencia en una comunidad, de cuando estas pandillas hacen algún destrozo o fomentan un tipo de inseguridad a la comunidad, en donde, no, como mencioné antes, no solamente se trata de ellos, sino también de la comodidad y la inseguridad que pueden sentir la misma familia. Las pandillas, si bien no están relacionadas con algún tipo de tráfico, sin embargo, la violencia es mínima a esto, pero pueden sentir esa inseguridad en la misma comunidad, en donde se le tendrá que ver necesario recurrir a autoridades, cuando a veces solamente puede ser un juego de niños. Así que realmente es necesario analizar esta situación en la que se encuentran los jóvenes. Posterior a ello, darles una plática en todo esto que genera, para que ellos puedan ser un poco empáticos, como mencioné también anteriormente, que ellos puedan visualizar qué es lo que causa esta violencia, no solamente en ellos, sino en sus familias y en la comunidad. Y así nosotros, que en este caso seríamos los evaluadores, poder visualizar esa situación. Después de que el proyecto finalice, en donde buscamos formas en las que los jóvenes puedan entender y comprender que esto que está pasando no es correcto, ellos puedan tener ese efecto en el que ellos deban de ir a su comunidad y poder ir cada vez bajando el nivel de violencia y realmente ver si este proyecto tuvo el impacto que desde un principio se buscaba. Y así es como con esta herramienta podremos tener presente ello.
Para concluir en este trabajo, hay que mencionar que todas estas técnicas vistas alrededor de este video son de mera importancia, pues nos permiten realizar evaluaciones las cuales pueden ser útiles en situaciones precisas, como en este caso fue un proyecto social en cuanto a la violencia en la comunidad que fomentan las mismas pandillas. Sin embargo, las técnicas de evaluación pueden ser utilizadas para un fin de situaciones. El haber hecho uso de estas técnicas nos permitió ampliar nuestra mente para poder adquirir diferentes habilidades a la hora de evaluar, como lo fue el uso de las técnicas de encuestas, las entrevistas, historia de vida, estudios al grupo de control, etc. El haber realizado este trabajo un poco complejo permitió reflejar el esmero que se puso en cada pregunta realizada por cada integrante del equipo y en cómo se pensó plantear una técnica en cada distinta pregunta. Se puede concluir de este trabajo que es importante reconocer qué herramientas se pueden llegar a utilizar en cada situación presentada en algún futuro, como materia de educación y en la formación de docentes y en cómo no solo se trata de evaluar estudiantes, sino esto también se trata no solo de evaluar estudiantes o exámenes, sino también que la evaluación consta de hechos, proyectos sociales, talleres, servicios comunitarios, etc. Y que al utilizar estas técnicas se deban de presentar de una forma correcta, en la que en una situación futura nosotros tengamos las herramientas adecuadas para poder afrontar este tipo de evaluaciones e incluso de situaciones. De forma general, podemos concluir que este trabajo no solamente nos sirve para un proyecto final o un proyecto integrador de aprendizaje, también nos puede servir en algún futuro, en alguna situación futura, en la que el resto del grupo, tanto yo como otros compañeros, al momento de estar en un área profesional, podamos recurrir a los textos solicitados durante el semestre, las técnicas que utilizamos para evaluar, la forma de hacer algún tipo de evaluación, en donde nosotros podamos no solamente quedarnos con lo que ya vimos, sino también poder implementar o más bien complementar lo que ya habíamos visto en clase. Este trabajo, si bien fue algo complejo, pero cada integrante pudo aportar de una manera eficaz lo que vimos en clase. Y así poder tener un trabajo completo y poder concluir que todas estas herramientas son no solo importantes en los trabajos, sino también en la vida diaria.